empezar como la segunda parte del curso, que ya empezamos a ver y con lo que vamos a ir trabajando, que va a ser lo de memoria dinámica. Hasta ahorita todo lo que hicimos pues, fue estático, nuestro arreglo de tamaño fijo con un valor que le colocábamos ahí al arreglo. Entonces vamos a empezar con algo de punteros. Si no los han visto, no los conocen, tampoco es algo tan complicado. Vemos punteros, empezamos a utilizar referencias en C++, hacemos un ejemplo de cómo pedirle memoria al sistema operativo, de cómo reservar memoria, y con eso hacemos nuestro primer arreglo dinámico, es decir, un arreglo que lo empezamos de un tamaño, pues no fijo, más bien con un tamaño inicial, y conforme vayamos agregando elementos, si el arreglo se llena, lo expandimos, creamos otro nuevo con mayor capacidad, respaldamos el anterior y eliminamos el anterior. Entonces, en tiempo de ejecución vamos a poder estar creciendo ese arreglo dinámico mientras vayamos agregando datos. Se puede hacer el caso contrario, que va a ser como su actividad, de que hagamos en vez de que se expanda, que se contraiga. Es decir, si vamos eliminando, pues se van quedando espacios y lo podemos contraer para que quede el tamaño justo, ¿no? Entonces, creen un nuevo proyecto, si quieren pónganle arreglo dinámico y vamos a empezar por partes. Algo de punteros, reservar memoria y después hacemos una clase para que controle, una clase administradora que controle ese arreglo dinámico que vamos a hacer, ¿no? Ya vimos cómo insertar al inicio, al final, en cualquier posición, pues vamos a reutilizar esos algoritmos también para meterle datos a esa lista dinámica que vamos a hacer, ¿no? Entonces, arreglo dinámico y se van creando un main y de ahí vamos a empezar a construir el proyecto. Pen folder. Main.cpp y armamos la estructura de un código en C++. Voy a crear una variable, no sé, un entero A con un valor inicial. Entonces, cuando corremos nosotros, ejecutamos ese programa, se crea en memoria esa variable A. Entonces, todas las variables que se crean en el programa están en una sección de memoria que se le conoce como el stack. Cuando uno carga el programa, esas variables están en el programa también está en la memoria. ¿Cómo podemos modificar esa variable de manera externa? Por ejemplo, si quiero incrementarla, no en el main, sino dentro de otra función, dentro de otra clase, o dentro de otro lado, tengo que mandar esa variable por referencia para poderla modificar de manera externa. Y en C++ hay dos maneras, utilizando la manera de C y utilizando la manera de C++. La manera de C es la siguiente. Por ejemplo, incrementar, hay que pasarle el parámetro por referencia. Es decir, va a recibir aquí el valor, pero va a ser un puntero. Entonces, para definir un puntero hay que ponerle el nombre del tipo de dato y un signo de estrella o de multiplicación. Entonces, lo que se va a recibir ahí va a ser una dirección de memoria. Los punteros guardan direcciones de memoria. Es su única chamba, guardar direcciones de memoria. Entonces, como va a guardar o va a recibir una dirección de memoria, va a estar guardada en A, nosotros podemos modificar esa dirección de memoria. Entonces, para acceder al valor que está en esa dirección de memoria, vamos a tener que hacer esta operación.
es decir, acceder o saltar a esa dirección de memoria. Comúnmente el verbo que se utiliza es de referenciar, como sacar la referencia de esa variable o el valor e incrementarle, por así decirlo, un valor, ¿okay? Más uno. Entonces, cualquier variable o cualquier puntero de tipo entero que se le envíe a incrementar, va a incrementar ese valor. Entonces, desde el main podemos invocar incrementar y me dice que recibe un puntero. ¿Cómo le envío un puntero? ¿Cómo saco la dirección de memoria de una variable? Con el ampersand. Ampersand, la variable, obtenemos la dirección de memoria o el puntero donde está la variable A. Entonces, si imprimimos A, después de incrementar, de manera externa, estamos modificando una variable local. A en el main es una variable local. Al mandar llamar a incrementar, le estamos mandando la dirección de memoria para que externamente la podamos manipular, es decir, luego leerla o modificarla. ¿Okay? Entonces, si lo compilamos o lo corremos, entonces A empieza con el valor de A, incrementamos el valor modificándolo de manera externa y ya A vale 11. Okay. Esta manera que está ahí funciona en C, porque en C podemos enviar por referencia, es como funciona en C con punteros. En C++ funciona, ya lo vimos, pero vamos a utilizar, voy a poner incrementar 2, una manera un poco diferente, que es utilizando el ampersand, que es decir, va a recibir una referencia. Lenguajes de como Java, C Sharp, Python, todo lo que se pasa en las funciones, no por referencia. ¿Okay? Entonces ahí no nos tenemos que preocupar cómo mandamos los datos. Aquí en C++ puede ser que tenemos esa ventaja, podemos pasarlo por referencia, como en este caso, y si no le ponemos el ampersand, se crea una copia. Es decir, tenemos dos valores en memoria con el mismo valor. En este caso del entero, pues no es como tanto problema al momento de pasársela como una copia, porque simplemente es un simple entero. Pues si tenemos una clase, un objeto que, no sé, contenga imágenes, por así decirlo, que son cosas ya más pesadas en memoria, ya no nos conviene hacer una copia de la imagen, nos conviene pasarla por referencia. ¿Sí? Entonces, al ponerle la referencia, no se crea ese clon en memoria, no se crea esa variable dos veces. Entonces, de ahora todo lo que necesitemos pasar a una función, ya sea para leerla o modificarla, la vamos a pasar por referencia. Vamos a hacer como esa mejora, por así decirlo, no crear copias por hacer. Entonces, aquí para pasar por referencias como si utilizáramos la variable naturalmente, sin ponerle el asterisco y todo, ¿no? Como más natural la manera en la que se pasan las referencias en C++. Esto no existe en C, ya referencias son de C++. ¿Sí? Entonces, si mandamos llamar al incrementar 2, no es necesario ponerle el ampersand, simplemente el mismo compilador sabe que va a recibir una referencia. Incrementar 2. Lo voy a compilar y va a ser la misma función. La misma función de incrementar el valor de A. Entonces nos va a imprimir 11.
Ambas son válidas y ambas se pueden utilizar más sin ningún problema. Dudas, preguntas con lo de la referencia. Ajá, la referencia. Que al fin y al cabo son como similares, pero la sintaxis es diferente. De hecho acá, sí. Voy a comentar esto de cómo utilizar la referencia. Y lo vamos a mover abajo para no perder ese código y dejar el main limpio. Y vamos a ver cómo pedirle al sistema operativo cierta cantidad de memoria. Entonces vamos a crear un entero de manera dinámica. Entonces, al pedirle, le voy a poner un entero aquí, la variable. La manera de crear un entero de manera dinámica es con la palabra reservada new. ¿Y cuánto le vamos a pedir? Lo que pesa un entero. ¿Cuánto pesa un entero? Pues podemos sacar on size of la cantidad de bytes que pesa un entero, que son 4 bytes. Entonces le va a pedir al sistema operativo resérvame 4 posiciones. La memoria está dividida en bytes, entonces cada posición de la memoria es un byte, entonces va a reservar 4 espacios. Entonces new lo que hace es pedirle al usuario que reserve n cantidad de bytes. En este caso, para almacenar un entero. De hecho va al revés. New, espacio, si new es una función, de hecho, size of, int, tengo. Mucho más simple. Un espacio para un entero. Entonces, new, el tipo de dato y cuántos de esos. Entonces, entero es un puntero. Entonces, si quisiéramos asignarle un valor, sin paréntesis, tendríamos que saltar a esa posición, no sé, y asignarle el valor de 100, por ejemplo. Y al momento de imprimir, podemos imprimir lo que tiene entero, un espacio, y lo que guarda la dirección de entero. Entero, por default, la variable es un puntero, entonces va a guardar una dirección de memoria. Y cuando lo imprimamos, nos va a imprimir la dirección de memoria en la que está posicionada esa variable. La otro entero es saltar esa dirección y que me retorne el valor que está en esa dirección de memoria. Voy a compilar para imprimirlo.
Y ahí podemos ver 0x, así es como se representan las direcciones de memoria, que es el hexadecimal, base hexadecimal, y el valor que guarda su dirección de memoria. Esta dirección de memoria, lo más seguro es que cambie en su computadora de cada uno de ustedes, no sea la misma. Lo que sí va a ser lo mismo es el valor, porque ese se le estamos asignando. Y si lo corren diferentes veces, puede que cambie la dirección de memoria. Ahí sí ya cambió, es otra dirección. No es la misma cada vez que lo ejecutamos. Entonces, así como le pedimos que nos reserve en este caso para guardar un entero, cuando ya no lo necesitemos, hay que liberarlo, porque si no se va quedando esas reservas de memoria. En este caso, pues no es tanto desperdicio de memoria, es un entero, pero ahorita que empecemos a crear ese arreglo dinámico, ya cuando no necesitemos esos 100 que reservemos, lo tenemos que liberar porque si no se van quedando como se llama fugas de memoria, ¿no? Entonces, después de ya no utilizarlo, para liberar memoria, es con la palabra delete. Delete, ¿y dónde está ese puntero que guarda la dirección de memoria reservada previamente? Entonces, new y delete son métodos para comunicarse con el sistema operativo, para que le retorne la dirección de memoria o para que libere esa dirección de memoria reservada, en este caso, para guardar un entero. Después, es muy buena práctica que ya entero, que guardaba una dirección, esa dirección ya no es válida porque se liberó y cualquier otro programa del sistema operativo puede acceder o manipular esa variable, ¿no? Lo mejor es resetear esa variable a un valor que se llama null. Null PTR. Es decir, si la variable vale null, quiere decir que es una dirección de memoria no válida y no podemos acceder a ella. ¿Qué valor tiene null? Lo más común es que tenga el valor de 0. Las direcciones de memoria en un sistema operativo, Windows, Linux o Mac, se ocupan de las primeras direcciones de memoria. Es decir, antes, cuando no había esta seguridad de la información, nosotros podríamos en tiempo de ejecución acceder a direcciones de memoria del sistema operativo y empezarlo como a hackear y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchos ejemplos de cuando uno empieza a meterse a esos rollos de, pues, de hacking y de sistemas operativos, muchos ejemplos son en Windows XP, que todavía no tenía como estos bloqueos de la memoria RAM. Entonces se puede uno meter a las direcciones de memoria RAM, volcar la información y sacar contraseñas de direcciones de memoria que estaban ahí, ¿no? Entonces ya lo que hacen los sistemas operativos es bloquear esas direcciones de memoria donde está el sistema operativo. Entonces no podemos acceder a esas direcciones y nos va a botar un error. El programa se va a hacer. Windows lo que va a hacer es clonar el programa. O hasta el mismo antivirus lo va a bloquear. No sé si les ha pasado o les pasaba que si tenían el programando cuando estaban en fundamentos, les botaba ahí el antivirus de que les decía de que tienen que usar una cosa así, ¿no? Porque era un ejecutable en el caso, ¿no? Era un mundo simple y ya no detectaba como un virus, ¿no? Porque era un ejecutable, ¿no? Entonces, eso pasa cuando las computadoras tienen sistemas operativos. Cuando nos vamos a la parte de sistemas embebidos y no hay un sistema operativo, ahí nosotros podemos controlar todas las direcciones de memoria. ¿Okay? Entonces, hay esas diferencias en el bajo nivel, en un programación de bajo nivel, cuando estamos programando microcontroladores, ahí sí tenemos acceso a todas las direcciones de memoria disponibles para poderlas manipular. En los sistemas ya más modernos de un sistema operativo es muy complicado acceder a, aunque sí ha de haber herramientas como para irse metiendo a las direcciones de memoria. Tengo un compañero, un amigo de la universidad que trabaja en esta empresa que se llama ARM, que es la que crea los micros, y su área de especialización es de seguridad informática. Y él lo que trabaja es encontrar estos tipos de hoyos donde los hackers puedan
meterse para robar contraseñas. Y una de las cosas que nos platicó recientemente es que de tantas cosas que les ponen a ya los procesadores son tan complejos que encontraron una manera en la que cada palabra, cada carácter que se guarda en la memoria crea una frecuencia. Entonces, con la frecuencia pueden sacar qué caracteres. Entonces ya son otro tipo de cosas más complejas, ¿no? Ahí para estar bloqueando de que no se metan a la caché del procesador y ese tipo de cosas, ¿no? Dudas o preguntas hasta aquí con cómo reservar memoria. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, ya vimos cómo reservar al menos un entero. Vamos a reservar, por ejemplo, 1000 espacios por un entero, los vamos a llenar esos 1000, ya que se llenen, pedimos otros 1000 y lo vamos a ir llenando, se va a quedar un ciclo infinito y vamos a ver en el procesador de tareas, donde no truenan los programas o de cuánto está consumiendo de memoria, cómo se empieza a disparar la memoria. Entonces, los sistemas operativos modernos manejan la memoria RAM, que es los 16 GB que tenemos, los 8 GB, y tienen una memoria virtual, que es utilizar el disco duro, crear un archivo para ir guardando también información. En Linux se le conoce como la memoria swap, algo así, y en Windows se le llama como memoria de paginación o memoria virtual. Y uno la puede configurar, quiero memoria virtual de 32 GB, pero en automático, si no está configurado, Windows va creando ese archivo en el disco duro. Entonces puede ser que nunca se nos acabe la memoria, porque si tenemos un disco grande, se lo va utilizando como memoria secundaria. Pero es muy lento subir y bajar información de la memoria RAM al disco duro. Pero podemos ver cómo de repente se empieza a disparar esa memoria RAM y cuando llega un punto, el mismo gestor del sistema operativo la manda al archivo de memoria. ¿Okay? Entonces, voy a comentar ese código. Control KC. Abre otra cosa. Y aquí en este mismo main vamos a crear esa parte que les digo. Ese arreglo infinito, por así decirlo, que va a ir creciendo cada vez que entre al sitio. Entonces vamos a comenzar con nuestro arreglo, que va a ser un puntero. Y vamos a utilizar otro tipo de dato, que es el size_t. El size_t es un tipo de dato sin signo y lo vamos a empezar a utilizar para arreglos, es decir, comienza desde la posición 0 y el máximo que abarcaría ese size_t es casi como la cantidad de memoria que tenemos, el máximo de direcciones de memoria que podemos direccionar, el cual va a ser el tamaño actual del arreglo. Y vamos a definir otro size_t para el incremento. Es decir, cuando se llene el tamaño del arreglo, ¿cuánto lo vamos a incrementar más? Voy a poner algo pequeño y ahorita lo vamos a ir modificando. Entonces, tam va a ser para el tamaño actual que se va a ir modificando. Entonces, vamos a crear un ciclo infinito, while true. Y arreglo, que es un puntero, va a guardar la dirección de memoria para reservar una cantidad de tamaño. Tamaño no le pusimos un valor inicial, pongámosle que 100. Entonces, en la primera corrida, el tamaño de ese arreglo va a ser 100 posiciones. Arreglo, que es un puntero, va a guardar la dirección de memoria donde empieza la primera posición. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Llenarlo. Entonces, voy a poner entero int igual a 0 hasta el tamaño.
Entonces, en cada posición le vamos a asignar el valor de ella. Entonces creamos 100, lo llenamos esos 100 y ahorita lo que vamos a hacer es crear 200, después 300, 400 y los vamos a ir llenando. ¿Cómo? Sí, ahorita lo vamos a liberar, pero antes de eso voy a imprimir el tamaño actual. Tamaño para estar visualizando cuánto es, una coma para separar. Entonces ya hicimos algo, procesamos algo que fue insertarle n cantidad de elementos o de enteros al arreglo y después lo que vamos a hacer es liberarlo ahí mismo. Para liberar una serie consecutiva de direcciones de memoria es delete y el nombre del puntero donde se inicializó, por así decirlo. Entonces reservamos, llenamos, borramos. Una vez borrado, vamos a incrementar el tamaño. Entonces el tamaño va a ser el tamaño actual más el incremento. ¿Cómo le puse? Incremento. Entonces el tamaño es 100 más el incremento es 100, 200. Entonces va a iterar otra vez, va a crear un arreglo de 200, va a llenar los 200, nos va a liberar y va a incrementar a 300. ¿Okay? Vamos a correrlo. Y a lo mejor va a ser muy lento porque va incrementando de muy poco. Pero además vamos viendo el comportamiento. Córranlo y abran el administrador de procesos. Ver cómo se comporta acá. Aquí va muy lento en mi caso, en esta compra. El incremento lo voy a hacer más grande, exagerado, de 1.000.000. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. 1.000.000. Empieza con 100 y después 1.100.000, 2.100.000. Sí, consume más rápido y se puede ver aquí estos altibajos, ¿no? Ajá. Acá se pueden ver los números también. Lo voy a subir un poco más para ver si bota, por así decirlo, más la memoria. A 100. Ya está, se empiezan a ver los picos ya. Y en mi caso se va a empezar a alentar la compu porque le empieza a pedir demasiada cantidad y también liberarlas obviamente cuesta, ¿no? Y ahí se empieza ya a ver esos picos, ¿no? ¿Y si fuera con número random, se crasheará más rápido? No, no debería. Es el tamaño más bien cuando es new, es cuando hace eso. Porque aquí
lo que tiene que hacer el sistema operativo es buscar una dirección de memoria donde todas las direcciones sean consecutivas, porque el arreglo es lo que tiene. La ventaja que tiene el arreglo es que todas sus direcciones son consecutivas. Ya hacen los picos, ¿no? Entonces sube la memoria RAM y cuando baja el pico es cuando empieza a volcarla a la memoria esta virtual que tenemos. Entonces con la memoria virtual es un archivo en el disco y también van a poder ver que cada vez va creciendo ese archivo. Lo voy a detener, ya demasiado. Y ya vamos a ver cómo va a empezar a liberar todo, ¿no? Dudas, preguntas con este código. No, sí, pues se va quedando eso. Es más rápido, yo más seguro es que sí. Si no de un pantallazo azul, pues ya Windows lo siga haciendo, Windows Upset. Entonces, utilizando esta estrategia, vamos a crear una clase que administre un arreglo de este tipo. Que lo que vamos a hacer es ya empezar a ver templates. Entonces, vamos a crear una clase template que se le conoce como una plantilla, donde esa clase va a poder guardar cualquier tipo de datos en un arreglo. Entonces, vamos a ver esas dos cosas al mismo tiempo: crear un arreglo dinámico en una clase y esa clase va a ser genérica. Es decir, podemos crear un arreglo de strings, de enteros o de objetos de cualquier tipo. Y ya con eso, o con esa idea, ya vamos a empezar, les voy a empezar a dejar las primeras actividades del proyecto. Pero eso ya se nos va a explicar después, ¿no? Entonces ahí mismo vamos creando un archivo que se llame arreglo dinámico, el cual va a tener una clase muy parecida a lo que hicimos con el arreglo estático, pero utilizando ahora new. Entonces, arreglo-dinámico.hpp. Le ponemos las banderas de si no está definido. Entonces incluimos el IOString. Creamos la estructura de la clase y esta va a ser un template. A ver cómo va la estructura del template, no recuerdo.
ese template class T quiere decir que la clase va a ser una clase genérica. Esa T va a ser cualquier tipo de dato que nosotros vayamos a crear o que el arreglo dinámico va a guardar. La idea es la siguiente, por ejemplo, en el main, voy a comentar esto, si importamos también include arreglo dinámico .hpp y en el main vamos a poder crear arreglos dinámicos, por ejemplo, de enteros. Entonces con eso es como mayor que y menor que, le estamos diciendo qué tipo de dato va a ser. Entonces el tiempo cuando se compila, lo que hace el compilador es agarrar el template y donde esté la T, va a sustituirlo por un int. Entonces podemos crear un arreglo de enteros de manera dinámica o un arreglo de strings. Y así nos evitamos estar haciendo clases para cada tipo de dato o para cada objeto que necesitemos. Entonces, ese template o esa programación genérica nos va a servir para ahorrarnos, reescribir el código. Entonces, ¿qué va a tener el arreglo dinámico? Va a tener un puntero de tipo T, que es la parte genérica, y la variable se va a llamar arreglo. Entonces, cuando se compila, por así decirlo, donde está la T, va a colocar int o va a colocar string, por así decirlo, dependiendo de cómo generemos el objeto, que es como está acá, lo que está entre mayor y menor que es, donde se va a sustituir la T. ¿Okay? Pues un arreglo dinámico necesitamos que tenga un tamaño, es decir, el tamaño actual y el incremento. Y eso se los vamos a definir de acuerdo a nuestra necesidad. A lo mejor no va a haber tantas inserciones tan frecuentemente, lo podemos dejar un incremento pequeño. Pues están privados o bien podrán ser protegidos. Y la parte pública, pues van a ser todos esos métodos, incluyendo el constructor, para manipular ese pues, arreglo dinámico que tenemos ahí, ¿no? Entonces, el constructor va a inicializar el arreglo dinámico con new para que tenga una cierta cantidad. Entonces, arreglo va a ser igual a reservar una cantidad de elementos, por ejemplo, que empiece en 5 como lo venimos estado manejando. Entonces, el tamaño actual es 5 y el incremento también lo vamos a dejar en 5. Para cuando se llenen esos 5, hagamos otro arreglo dinámico con el tamaño actual más 5, para que sean 10, se vaya incrementando de 5 en 5. Entonces el constructor se llama cuando creamos un objeto, es decir, en estas dos líneas se va a crear tanto un arreglo para guardar enteros, el inicio comienza con 5, y en la segunda línea de igual manera, un arreglo para guardar 5 strings. ¿Okay? Como estamos pidiendo memoria, reservando memoria, cuando creemos un objeto y ya no lo vamos a necesitar, necesitamos liberarlo. Entonces, en el destructor, que es cuando la variable deja de existir en el programa, hay que ponerle el de la ñ,
que es, creo que es al 126. Pruébenlo. Yo lo voy a tener que copiar o buscar de algún lado. ¿Qué es esto? Esa de la N. Eso significa que vamos a ir a declarar el destructor, que lleva el mismo nombre de la regla. ¿Y qué va a pasar cuando esa variable se destruya? Pues vamos a liberar el arreglo previamente reservado. Ya lo único que va a hacer cuando se destruya la variable. Cuando se destruye la variable, por ejemplo en el main, cuando se termina el main, que obviamente también termina el programa, se mandarían a llamar los destructores de ambas variables. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? No, es que como que lo comprime para que veas en dónde está, ¿no? Entonces ahora sí, vamos haciendo los métodos que ya conocemos para insertar para el final, insertar para el inicio. Entonces necesitamos un contador para saber en qué posición estamos. Entonces el contador va a ser también de tipo SizeTeam. Poner code. Y cuando creemos el contador, más bien cuando creemos un arreglo dinámico, el contador va a inicializarse o va a empezar en cero. Que vamos a definir nuestra primera función o método, que va a ser agregar al final. ¿Y qué va a hacer? Pues va a recibir un valor y este valor va a ser una referencia porque no queremos una copia de él. ¿Y qué más le vamos a agregar? Le vamos a poner otra palabra reservada, cons. Eso quiere decir que esa referencia es constante, es decir, de solo lectura. No va a ser posible modificarla. Porque el agregar lo que va a hacer, ok, voy a leer el valor y lo voy a copiar en una posición en el arreglo. Entonces, como lo hicimos al crear la lista, definimos y fuera de la clase implementamos. Para los que están en CodeBlocks hay que implementarlo en el punto CPP que les crea. Entonces se van a su CPP y ahí vamos a implementar lo siguiente. Del arreglo dinámico o de la clase arreglo dinámico, vamos a implementar agregar final, el cual va a recibir un valor genérico constante. Y como ese método es parte de una clase que es un template, hay que agregarle esa parte como encabezado a la función. Template class T. Y en el nombre de la clase ponerle mayor y menor que la. Así es como vamos a implementar los métodos de una clase que es una plantilla, un template. Entonces, ¿cuál es el caso base para agregar al final? Que siempre va a agregar en el contador el valor. Y agregar me refiero que va a copiar lo que vale valor dentro de la posición y una vez insertado, incrementa el contador.
porque el contador nos dice cuántas posiciones hay y cuál es la posición siguiente a ocupar. Pero ¿qué pasa cuando ya se llenó el arreglo, que es el tamaño 5? Vamos a definir esa función, que es lleno. Entonces, dentro de la clase, un booleano para saber si el arreglo está lleno, ¿no? Y una vez no vacío, no nos va a importar aquí todavía. Entonces, bool llena. Aquí mismo lo podemos implementar. Vamos a ver si no hay ningún error. Que lo que hace es, cuando el contador es igual al tamaño. Si contador es 5 y mi tamaño es igual a 5, quiere decir que mi arreglo dinámico está lleno. Si está lleno, ¿qué tenemos que hacer? Crear otro arreglo dinámico de al menos el doble, como así lo pusimos, y respaldar los elementos. Entonces vamos a crear una función que se llame expandir. Y esta sí la vamos a implementar fuera de la clase porque lleva más código. Entonces voy a utilizar aquí rápido el Paint para explicarles un poco qué es lo que vamos a hacer en ese, cómo va a estar el algoritmo para expandir. Supongamos que ya tenemos nuestro arreglo, el cual tiene sus 5 posiciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Ya está lleno el arreglo. El expandir lo que va a hacer es crear otro arreglo con el tamaño actual más el incremento, que es 5. Entonces sería crear un nuevo arreglo de tamaño 10. Cinco, 6, 7, 8 y 9. En este punto tengo dos arreglos dinámicos. El que tiene tamaño 5, que es donde están todos mis elementos, y uno de tamaño 10. Entonces lo que hay que hacer es respaldar lo del anterior como al nuevo arreglo, todos los 5. Entonces vamos a hacer un for que copie del anterior hacia el nuevo arreglo que es más grande, que es el expandido. Una vez respaldados o copiados, eliminamos este con delete, porque ya no lo necesitamos, ya tenemos otro arreglo más grande con mayor capacidad, y ahora el arreglo o la variable arreglo que tenemos, que es un puntero, ahora va a guardar la dirección de memoria donde comienza ese arreglo de 10. Entonces se llenan los 10, ¿qué hacemos? Creamos uno de 15, el mismo algoritmo va a crear el tamaño actual más 5, que será de 15, copiamos los 10 elementos, liberamos el anterior y lo enlazamos con el mismo. Entonces, si en tiempo de ejecución, cada vez que se llene, va a estar creciendo 5 veces más. ¿Okay? Entonces, en el código vamos implementando ese algoritmo. Entonces, como también es parte de una clase template, entonces template, class team, class temp, void, arreglo dinámico, le ponemos mayor y menor que la temp y el expandir. Entonces el expandir siempre va a reservar más memoria, ¿no? Entonces vamos a crear nuestro nuevo arreglo dinámico con new, que sería el tamaño actual más el incremento. En la primera corrida el tamaño actual es 5 más el incremento que le pusimos en 5 nos va a crear un nuevo arreglo de tamaño 10. Después hay que copiar los elementos con un for que comience en la posición 0 y va a ser un size
porque todas las posiciones de los arreglos comienzan en 0, no hay posiciones negativas, y va a iterar hasta el contador o hasta el tamaño, que en este punto sería hasta contador, porque es donde existen posiciones válidas, ¿no? O valores no nulos, por así decirlo. Entonces, en mi nuevo arreglo, en la posición I, voy a copiar lo que hay en mi arreglo más pequeño, que es el que mantiene siempre el arreglo dinámico actual. Entonces, más que nada es como una transferencia de la información. Entonces de for, si me regreso al Paint, lo que hace es pasar los datos del viejo al nuevo, por así decirlo, ¿no? Una vez que ya se pasaron los datos, el arreglo más pequeño que está en arreglo lo vamos a liberar. Una vez liberado, reenlazamos. O sea, arreglo va a ser igual al nuevo. Y esta asignación no es como una copia de elementos. Arreglo y nuevo son punteros. Y lo único que se está asignando aquí es la dirección de memoria donde está el nuevo arreglo. ¿Okay? Nomás es una copia de dirección de memoria. ¿Y qué pasó? Pues el arreglo que creció, entonces el tamaño, creció el tamaño más el incremento. Entonces ya en la primera corrida, por así decirlo, el tamaño ya es 10. Luego sería 15, luego a 20, y así consecutivamente hasta que se nos termina la memoria, ¿no? ¿Dudas o preguntas con este expandir? Entonces, si ya está lleno, expandimos, y una vez expandido, si lo corremos la primera vez, ya tenemos las 5 posiciones llenas, se crea un arreglo de 10, y ya en la posición 6, que seguiría en la posición 5, perdón, ahí agregaría los elementos. Porque al inicio tenemos 5 posiciones, del 0 al 4. Contador está apuntando en la posición 5. Y como contador es igual al tamaño, está lleno, expandimos y ya tenemos la posición 5 hasta la 9 disponibles. Entonces, antes de agregar, si está lleno, si está llena la lista, mandamos expandir. Y si no está lleno, pues el contador sabe en qué posición es la que va a insertar. Lo podemos dejar así. Nuestro caso base, que siempre inserta en una posición, y nuestro validador para saber si expandimos o crecemos. No cambió nada. Podríamos usar un size, pero en la documentación de C++, lo que hace el size es que dependiendo del compilador en el que tú estés utilizando, ese size va a tomar la máxima capacidad que tiene. Por ejemplo, en las computadoras de 32 bits, pues no está al máximo, por así decirlo, una computadora de 64 bits, que es no sé cuántos millones de direcciones de memoria puede localizar. El USINET kit está acotado a 4 bytes, que es el entero, ocupa 4 bytes, la parte negativa se pasa a la parte positiva, entonces yo creo que el índice ha de llegar como a unos 2 millones cuando mucho. Cuando el size de forma compilador y la computadora en la que estés, que es una arquitectura, es el máximo que puede tomar, ¿verdad? Entonces el entero está quemado 4 bytes y el size está quemado a la arquitectura y el compilador, la arquitectura que estés utilizando. Aprovecha todo el ancho de la arquitectura, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo el agregar al inicio. Si recuerdan, agregar al inicio es agregar en la posición 0, pero sin suprimirlo. Si recuerden qué hacíamos, pues recorríamos los elementos a la derecha con un for, para dejar un espacio ahí, ¿no? Entonces definimos el agregar inicio.
igual, constante, referencia, y el valor. Y creamos su implementación. Voy a comprimir estos. Los voy a dejar abiertos por si los quieren ver todavía. Y antes del expandir, como para tener ese orden y como estamos implementando o definiendo. Entonces igual template, plus T, arreglo dinámico, agregar al inicio, recibe un valor constante como referencia. Entonces si la lista está llena, ¿qué vamos a hacer? Expandir. Expandimos y después hay que mover los elementos. Entonces con un for y va a comenzar en contador y mientras sí sea mayor a 0. Entonces, como un poco de recordar lo que ya hicimos en el arreglo estático. Pongamos que tenemos estos elementos 1, 2 y 3. Y queremos agregar el inicio. El agregar el inicio es agregar en la posición 0, pero sin suprimirlo. Entonces el for ese que vamos a hacer es mover los elementos hacia la derecha. Que está aquí el 3, aquí va a estar el 2, lo va a suprimir, y aquí va a estar el 1. Entonces ya respaldamos esos elementos a la derecha y aquí ya podemos insertar el nuevo elemento. ¿Sí? Entonces en nuestro arreglo, en la posición in, que es, comienza en la posición contador, que es la nueva posición disponible, vamos a copiar el elemento que está en la posición anterior para jalar los elementos a la derecha. Una vez que se movieron todos los elementos, pues hacemos pues como la copia en la posición 0 del valor que queremos agregar e incrementamos el contador. Sí, sí, porque empieza en el tope, por así decirlo, y debe ser decremental. Gracias. Vamos creando un método para acceder a una posición. Que va a ser sobrecargar el operador de los corchetes, como si fuese un arreglo, que también lo hicimos en el arreglo estático, la lista estática, ¿no? Entonces, después de llena, vamos a retornar una copia
de la sobrecarga del operador de los corchetes, el cual va a recibir una posición. Y aquí mismo la vamos a implementar. Y vamos a validar que la posición esté dentro de una posición válida. Y para eso vamos a utilizar las excepciones, que ya se las venía cantando desde hace buen rato. Entonces vamos a importar otra biblioteca de las excepciones que se llama std except. Entonces me voy a regresar otra vez acá al Paint y tenemos esos valores. Las posiciones válidas que podemos acceder pues son estas, entre la 0 y la posición 2, es decir, contador está apuntando o tiene el valor de la posición 3. Entonces, las posiciones que son mayores iguales a contador son posiciones donde no hay información. Entonces ahí vamos a lanzar una excepción para decirle al usuario que es una posición inválida o que está fuera del rango. ¿Qué posiciones también son no válidas? Las posiciones negativas. Pero el size t es un valor positivo, o sea, siempre es un valor sin signo, ¿no? Entonces ese nos va a ayudar a validar esa parte. Entonces nos regresamos a nuestra sobrecarga del operador de los corchetes. Y si la posición a la que queremos acceder es mayor a la posición del contador, vamos a lanzar una excepción. Mayor o igual a contador. Déjenme ver cuál es la palabra reservada para las excepciones. Throw, como de lanzar. Entonces se va a liberar una excepción y la excepción que vamos a utilizar se llama out of range, fuera de rango. Y ese out of range puede imprimir, creo que un mensaje que diga posición no válida. Entonces, si nuestro arreglo, cuando mucho tiene 5 valores, y le ponemos que queremos obtener la posición 100, va a lanzar esa excepción, y si no cachamos la excepción, el programa va a tronar. Y ahorita lo probamos en un ejemplo para que vean qué es lo que pasa y cómo tendríamos que cachar la excepción para que el programa no truene o que no se salga. Si esa posición es válida, pues obviamente no va a entrar al if, y lo que vamos a hacer es retornar una copia del elemento que está en esa posición. Dudas, preguntas con esto que hemos hecho para hacer un menú donde empecemos a manipular un arreglo dinámico. Queremos un menú, un archivo menú, menú.cpp. Incluimos el IOStream. Y vamos a necesitar aquí
incluir el arreglo dinámico. Punto HTTP. Y vamos a hacer un arreglo dinámico de strings. Entonces el menú va a recibir una referencia de un arreglo dinámico de tipo string. Y a eso no le pongo constante porque esa referencia la vamos a manipular. Es decir, le vamos a escribir cosas. ¿Cómo la vamos a utilizar? Por ejemplo, nos vamos al main. En el main vamos a incluir menú.cpp y desde el main vamos a invocar ese menú que dice que recibe un arreglo dinámico al cual le vamos a enviar ese objeto que ya tenemos definido de cadenas. Voy a regresar al menú. Creemos nuestra opción y nuestro ciclo infinito para imprimir el menú. Entonces agregar al inicio. Opción 2, agregar al final. Opción 3 va a ser acceder por medio de los corchetes a una posición. Voy a poner aquí posición. Out, la opción 0 para salir. Leemos la opción. Y nos armamos nuestro conjunto de condiciones. Pues por ahora nada más las voy a definir. Cuando es 1. Cuando es 2. Cuando es la opción 3 y la opción 4. Sí. Sí. Entonces, opción 1 y opción 2 capturan un string y mandan a llamar ya sea el método agregar al final o agregar al inicio. Entonces vamos haciendo una función capturar para reutilizarla en esas dos opciones. Entonces
capturar va a retornar un string, que es lo que vamos a estar guardando. Definimos nuestra cadena. Ponemos el mensaje de lo que tiene que escribir el usuario. Con getLine vamos a leer esa cadena. Entonces el getLine acepta los espacios, entonces si escribimos con un espacio para que también lo capture. Y retornamos una copia de eso. Entonces en el if con opción 1 de nuestro arreglo tiene el método agregar al inicio. Le damos a agregar lo que vamos a capturar. Entonces vamos a capturar. Capturar siempre va a retornar un string, el cual es lo que se va a agregar. La opción 2 es agregar al final de lo que se captura. Y la opción 3 es obtener una copia de un string que esté en una posición válida. Entonces definimos la posición. Mostramos el mensaje. Leemos la posición y lo más seguro es que aquí lleve un punto ignore, porque estamos capturando un valor numérico y va a ser el único que capturemos. Y el string va a ser igual a obtener de nuestro arreglo el string que está en esa posición para posteriormente imprimirlo. Pues lo voy a separar un poco. Pedimos posición y accedemos o sacamos una copia de lo que está en esa posición. La posición o la opción 0 va el break. Voy a compilar para ver si no hay un error y probarlo. Faltó ahí un salto de línea.
Voy a acceder a la posición 0, que debería estar Q6. Bueno, porque inserta el inicio. Está la primera opción, insertar al inicio. Está bien. Entonces, la opción 2 va a estar Q6. Si quiero acceder a la posición 4, donde no hay nada y no es una posición válida, me va a tronar el programa. Y ahí sale la excepción, ¿no? Posición no válida. Y termina la ejecución del programa. Entonces aquí está el out of range y el mensaje que le pusimos. Okay, entonces vamos a cachar cuando intentemos acceder. Lo vamos a encerrar en un try catch. Para cuando truene, atrapamos la excepción y hacemos algo con la excepción. Entonces, antes de hacer esto, vamos a intentar ponerle el try, ¿no? Ya está, ya no lo pone ahí el visual. Pues vamos a intentar acceder a una posición. Si no truena el programa, o sea, si no lanza la excepción, va a imprimir el string. Si no, lo que va a hacer es cachar la excepción e imprimir qué es lo que pasó, pero no va a terminar la ejecución del programa. Voy a ajustar un poco para que ahorrarnos líneas, quede más justo el todo. Entonces, este catch va a atrapar, al menos en este caso, cualquier excepción que ocurra, la va a imprimir. Lo voy a correr de nuevo. Voy a agregar al final se cicló. Entonces, voy a acceder a la posición 1, creo que está Cooks. Voy a intentar acceder a la posición 4, que no hay nada. Y me imprime posición no válida. ¿Va? Cacho la excepción, entonces es donde que se imprime aquí esta parte y ya no termina el programa. Entonces, si quiero acceder a otra posición, posición 100, que también no existe, se lanza la excepción, se captura y me muestra el mensaje que le pusimos a esa excepción. Pruébenlo y ahorita hacemos un mostrar para que itere por cada posición y lo vaya imprimiendo utilizando esta misma manera, ¿no? Los corchetes.
vamos haciendo un mostrar, que es la opción 4, con un for. Es decir, ese mostrar no va a estar dentro de la clase, sino va a estar fuera. Entonces lo que necesitamos es saber la cantidad de elementos que hay. Sabemos que la cantidad de elementos que hay dentro del arreglo lo lleva el contador, pero como contador es privado, pues no podemos acceder a esa variable. Lo que vamos a hacer es un método para poder, un getter, para obtener el valor del contador. Entonces, ese como getter va a retornar la cantidad, que será como el tamaño de elementos que hay. Lo que va a hacer es retornar lo que vale contador. Entonces, así de manera externa consultamos cuántos hay y sabemos cuántos elementos o cuántas veces tenemos que iterar. Para hacer un mostrar de manera externa. Entonces, en el menú, la opción 4, vamos a hacer un mostrar. Entonces, creemos el else if con la opción 4. Entonces, esto va a ser un for. Comienza en 0 y va a iterar hasta la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo. Lo que vamos a hacer es acceder cada uno de esos elementos. Lo voy a compilar. Y ahí está el for, ¿no? Saca cada uno de los elementos. Agregar el inicio. Ocupa.
dudas, preguntas con el arreglo dinámico. Para que su tarea, su actividad, va a ser probar, que ya está genérico, hacer un menú para ir probando este arreglo de enteros. Entonces, van a hacer, por ejemplo, un menú enteros que reciba esa variable. Y como no existe, pues va a ser algo así. Menú enteros va a recibir un arreglo dinámico de tipo entero como referencia. ¿Va? Y la siguiente semana es el examen. Es ya les había comentado la parte teórica, que es un formulario y su mini proyecto. Entonces, el mini proyecto tienen una semana para hacerlo y se lo van a tener que traer el sábado en 15 días, que es el sábado, creo que es 7 de octubre, no sé, 5 de octubre, para aquí completar ese mini proyecto. Entonces, ese 5 de octubre se califica ese mini proyecto con lo que les voy a dejar aquí para hacer de la parte extra para completar el mini proyecto. Y aquí yo se lo reviso personalmente. Entonces aquí mismo les pongo como la evaluación de ese mini proyecto. Entonces, el día 12 de octubre no hay clases, porque es el aniversario de la universidad. Entonces, hasta el 19 de octubre continuaríamos con lo del arreglo dinámico. ¿Okay? Entonces, para que respalden el código, y hasta el 19 continuamos con los demás métodos que nos faltan, que son los eliminar, ordenar y buscar, que son los mismos que ya habíamos hecho. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esto? Va, entonces, próxima semana, examen virtual y el proyecto también virtual, entonces no lo hacen en su casa. Yo no voy a poder venir porque no voy a estar aquí. Y 7 de octubre, 5 de octubre, revisamos el mini proyecto. Y el 19 de octubre seguimos con la clase. ¿Va? Nombro lista, perdón. Y ya sería todo.